David Copperfield, Charles Dickens. Creo que después de renunciar a la persecución del muchacho, de su asno y de su carro, cuando tomé el camino de Greenwich, tuve la idea de seguir andando hasta llegar a Dover. Pronto se desvanecieron mis ilusiones. Tuve que detenerme al llegar al condado de Kent y sentarme, agotado por la fatiga, en los escalones de entrada de una casa que tenía una magnífica terraza en cuyo centro se alzaba una fuente con un informe tritón de piedra soplando en un caracol marino. Estaba tan extenuado a consecuencia de mi desaforada carrera que apenas me quedaban fuerzas para llorar la pérdida de mi maleta y de mi media guinea. La noche era oscura. Mientras recobraba un poco el aliento, oí dar las 10 en los relojes próximos. Afortunadamente estábamos en verano y hacía calor. Cuando tomé alientos y se calmó un poco la agitación que me ahogaba momentos antes, me levanté y reanudé la marcha hacia Greenwich. Ni por un solo instante se me ocurrió la idea de volver sobre mis pasos. No sé si se me hubiera asaltado semejante pensamiento si una luz me hubiese interceptado el paso. Pero, pese a mi perseverancia, no podía menos de inquietarme la exigüidad de mis recursos. Tenía 3 peniques en el bolsillo. Comencé a pensar en la gacetilla que publicarían al día siguiente los periódicos, dando la noticia de haberme encontrado muerto a la orilla de un seto, y caminaba muy triste, con toda la velocidad que me permitían mis cortas piernecillas, cuando acerté a pasar por delante de una tienducha que ostentaba un gran cartel en el que decía que allí se compraban ropas de hombre y de mujer y se ofrecían buenos precios por los huesos y los trapos viejos. El dueño de aquella tienda estaba sentado en el umbral de su puerta, en mangas de camisa y con la pipa en la boca. Pendientes del techo había una gran cantidad de chaquetas y pantalones que, a la escasa luz que derramaban 2 bujías, elementos únicos de iluminación de la tienda, parecían los cuerpos de todos los enemigos del tendero que éste, en su acceso de furor, hubiese ahorcado allí y contemplaba gozándose en su venganza. La experiencia adquirida en casa de los Micawber me sugirió, al ver aquel anuncio, un medio para retardar un poco el golpe fatal. Me metí en una callejuela, me quité el chaleco y plegándolo cuidadosamente me presenté en la puerta de la tienda. Señor, dije al hombre que tomaba el fresco, quisiera vender este chaleco por lo que valga. ¿Le conviene a usted comprármelo? Doloby, tal era al menos el nombre inscrito encima de la puerta, tomó el chaleco y dejando su pipa en el montante de la puerta, me invitó a entrar con él en la tienda. Despabiló las 2 bujías con los dedos. Extendió después el chaleco sobre el mostrador para examinarle y enseguida lo acercó a la luz para verlo mejor, acabando por decirme: ¿Cuánto crees que vale este chaleco? Oh, eso usted lo sabe mejor que yo, señor, le contesté con modestia. No puedo ser al mismo tiempo comprador y vendedor, replicó el dueño de la tienda. Dime cuánto pides por este chaleco. ¿Sería mucho pedir 20 peniques?, me arriesgué a decir después de unos momentos de vacilación. Doloby dobló de nuevo el objeto en cuestión y me lo devolvió. Aún ofreciéndote 10 peniques, perjudicaría a mi familia. Era aquel un sistema de comerciar verdaderamente cruel, pues me acusaba a mí, un extraño, de intentar perjudicar a su familia en provecho propio. Mis necesidades eran tan apremiantes que, a pesar de todo, le entregué el chaleco, diciéndole que aceptaría los 10 peniques si así le convenía. Consintió en ello rezongando. Le di las buenas noches y salí de la tienda con 10 peniques de más y un chaleco de menos. ¿Qué importaba? Abrochándome la chaqueta no se notaría. Preveía que mi chaqueta tardaría poco en correr la misma suerte que el chaleco y que podría tenerme por muy dichoso si llegaba a Dover con el pantalón y la camisa. A decir verdad, no me inquietaba esta perspectiva tanto como pudiera creerse, salvo la impresión general de que era muy largo el camino y que el dueño del asno había obrado muy injustamente conmigo. Creo que no me daba cuenta exacta de las dificultades de mi empresa desde que reanudé la marcha con los 10 peniques en el bolsillo. Lo más urgente por el momento era buscar el modo de pasar la noche.
Concebí un plan a ese efecto y procuré ponerlo en práctica. Había reconocido que aquellos lugares eran los alrededores de Salem House y tuve la idea de deslizarme a lo largo del muro de mi antiguo colegio hasta ganar un ángulo en el que recordaba haber visto siempre una enorme pila de heno. Imaginé que la vecindad de mis antiguos condiscípulos me podría servir, en cierto modo, de compañía, y que experimentaría un verdadero placer de sentirme tan cerca del dormitorio en el que tantas noches conté mis historias, aun cuando los colegiales no se diesen cuenta de mi presencia allí, ni en el dormitorio pudiese brindarme abrigo. Cuando al fin llegué a la altura de Blackheath, estaba muy cansado de resultas de la agitación de aquel día. Tardé algún tiempo en encontrar la casa, pero logré dar con ella y con el montón de heno, y me eché en él después de haber dado la vuelta a las tapias, mirando a todas las ventanas, asegurándome por tal medio de que en todas partes reinaban la oscuridad y el silencio. Jamás olvidaré la impresión experimentada al verme tan aislado y sin un techo sobre mi cabeza. El sueño que desde mucho antes me acechaba cerró mis ojos, como cerró aquella misma noche los de tantos infelices abandonados como yo, los de todos aquellos para quienes estaban cerradas las puertas de las casas y a quienes los perros perseguían con sus ladridos. Soñé que estaba acostado en mi cama del colegio contando novelas a mis compañeros. De repente me desperté sobresaltado, con el nombre de Steerforth en los labios, y mirando con extravío a las estrellas que brillaban sobre mi cabeza. Cuando me di cuenta del sitio donde me hallaba, ahora tan desusada, me asusté sin saber por qué y poniéndome en pie emprendí la marcha. Pero ya comenzaban a palidecer las estrellas y una claridad que aparecía en el cielo, allá a lo lejos, anunciaba la proximidad del día. Me tranquilicé y como era grande aún mi fatiga, volví sobre mis pasos. Me acosté en el mismo sitio que antes y no tardé en quedarme dormido de nuevo. Durante mi sueño sentí el frío penetrante de la madrugada. Por fin los rayos solares y la campana que llamaba a los colegiales a sus estudios ordinarios me despertaron. Si hubiese creído que Steerforth estaba aún en Salem House, me hubiera apostado en cualquier sitio de los alrededores para verlo, aunque solo fuese un momento, pero me constaba que había dejado el colegio hacía ya mucho tiempo. Quien probablemente estaría aún era Traddles, pero en primer lugar no estaba seguro de ello, y en segundo, por muy buen concepto que me mereciese su corazón, no tenía bastante confianza en su prudencia para contarle mis apuros. Me alejé, pues, de aquellos lugares mientras mis antiguos condiscípulos se levantaban, y gané la polvorienta carretera que me había indicado que conducía a Dover, por los tiempos en que vivía entre los alumnos del señor Kirkle, aunque nunca pude yo soñar entonces que llegaría un día en que la necesidad me obligaría a viajar por aquella carretera, solo, a pie y sin recursos. Cuán distinto me pareció aquel domingo de los que antiguamente pasé en Yarmouth. A poco de haber emprendido la marcha, oí tocar las campanas de la iglesia y encontré a las gentes que a ellas se dirigían. Más adelante pasé por delante de las puertas de algunos templos durante los oficios y vi en unos a los fieles tranquilamente sentados esperando al predicador. En otros oí el grave rumor del canto de los salmos que salía del templo acompañado de las melodías del órgano. Y en otro encontré un sacristán que, a la sombra de los pórticos y vestido de día de fiesta, se secaba el sudor que bañaba su frente, mirándome de reojo al ver que pasaba sin detenerme. La calma y el reposo dominical del tiempo pasado reinaban por todas partes, excepto en mi corazón. Me parecía que el polvo que me cubría y mis cabellos en desorden me acusaban y denunciaban ante los fieles observadores de la santificación de las fiestas. De no haber tenido tan grabado en mi mente el cuadro de mi Santa Madre, joven e inocente, sentada junto al fuego llorosa, inspirando tierna piedad a mi temida tía, me habría faltado el valor para proseguir el viaje. Pero por fortuna aquella imagen no se apartó de mi mente un segundo. La vi incesantemente caminando delante de mí y me limité a seguirla.